Las campanas de la iglesia no anunciaban una boda ni una misa común. Sonaban más graves, como si arrastraran siglos de culpas guardadas y palabras nunca dichas. Un auto oscuro se detuvo frente al templo. No había cámaras ni representante. Solo él, sentado en silencio, con las manos en el volante, mirando el atrio como si le pesara cruzarlo. Bajó lentamente. Era Eugenio Derbez, pero no ese que todos conocen. No traía la sonrisa ni la energía, solo el cansancio en los hombros. Que nadie me reconozca, que este lugar me trague por dentro y no me devuelva. Caminó hacia la entrada de la iglesia como si fuera un escenario desconocido, pero aquí no había aplausos, no había guión, solo un pasillo largo, un altar modesto y un silencio que lo observaba desde las paredes. Se sentó en la última banca, apretó los dedos y respiró hondo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Vine a hablar con Dios, o solo a huir de mí? Antes de seguir con esta noticia, recuerda comentar en este video desde donde nos escuchas, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo para el Padre Pistolas es muy importante. El Padre Pistolas ya estaba ahí, detrás del altar, con su túnica blanca gastada y esa expresión entre ruda y sabia. No dijo nada y tampoco preguntó nada. Lo miró apenas, como si supiera exactamente qué estaba pasando. Caminó por el centro de la iglesia sin detenerse, su andar firme resonaba entre los muros. Al llegar al frente, dejó el misal sobre la mesa, respiró profundo y entonces habló: hoy no daré una misa común. Hoy Dios quiere que hable, con el que vino roto. Con el que vino huyendo. Eugenio sintió el golpe como un eco dentro del pecho. No puede ser, ¿está hablando de mí? Sus ojos comenzaron a humedecerse. Quiso mirar al suelo, pero algo dentro de él decía que ya no tenía caso seguir escondiéndose. La voz del sacerdote retumbaba como si supiera cada cosa que él había callado, como si supiera lo que había pasado semanas atrás, o cuántas veces, entre cámaras y risas, Eugenio se sintió vacío por dentro. Tú haces reír a todos. Pero nadie sabe lo que lloras cuando se apagan las luces. La misa había comenzado, pero esta vez no era para todos, era para él. El eco de aquella frase quedó suspendido en el aire. Eugenio intentó mantener la mirada firme, pero por dentro algo comenzaba a crujir. No era solo la voz del sacerdote, era el peso con el que cada palabra le caía directo al alma. El que vino roto, no necesitaba más señales. Esa frase le pertenecía, aunque nadie lo supiera, aunque no lo hubiera dicho en ninguna entrevista, aunque detrás del sarcasmo todo pareciera normal. Eugenio venía roto. Se frotó las manos como quien intenta quitarse el frío, pero lo que tenía encima no era la brisa del templo, era otra cosa, una mezcla de vergüenza, tristeza y algo que no quería nombrar, fe. El Padre Pistolas no miraba a nadie más, solo a él. Y eso era lo más incómodo porque por primera vez en mucho tiempo, alguien lo veía de verdad. Hay quienes vienen a la iglesia a buscar consuelo. Pero también están los que vienen porque ya no saben dónde más caer, dijo el sacerdote con voz grave. Eugenio tragó saliva. Eso soy yo, un hombre que ya no sabe a dónde más caer. La misa no seguía su curso habitual. No había coro ni lectura del día, solo un silencio denso, cargado, como si todos estuvieran esperando que ocurriera algo que nadie entendía, pero que todos presentían. El sacerdote dio un paso al frente y alzó un poco más la voz. Hay personas que han hecho reír a millones, pero lloran en la soledad de un camerino, personas que se llenaron de fama, pero siguen vacías cuando cierran la puerta de su casa. Y hay días en que ni los hijos, ni el público, ni los premios sirven para calmar lo que arde por dentro. Eugenio sintió que algo dentro de él empezaba a temblar. ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo puede decirlo con tanta certeza? ¿Quién le contó? Pero nadie le había contado nada. El Padre Pistolas no necesitaba detalles ni contexto. Tenía esa forma de ver más allá de las máscaras, de nombrar lo que uno mismo no se atreve a decir en voz alta. Tú, el que hace reír a todos, ¿cuándo fue la última vez que reíste de verdad? Eugenio apretó la mandíbula y quiso cerrar los ojos, fingir que no escuchaba, pero ya no podía. Esa pregunta no venía de un sermón, venía de Dios, usando la voz de un sacerdote sin rodeos. ¿Cuándo fue la última vez que reí de verdad? Pasaron unos segundos que se sintieron eternos y el templo seguía quieto. Afuera,
Las campanas ya no sonaban, pero dentro, el alma de Eugenio comenzaba a hacerlo. El silencio se quedó un momento más, como si todos esperaran una respuesta que Eugenio no podía dar porque no era una pregunta que se respondiera con palabras, sino con cicatrices, y de esas, él venía lleno. ¿Cuándo fue la última vez que reí de verdad? La frase no salía de su cabeza. Parecía escrita en la bóveda del templo, como si lo persiguiera con cada parpadeo. Volvió a apretar las manos. Tenía frío, pero no por el clima, era un frío interno, ese que llega cuando uno se siente completamente expuesto, como si alguien hubiera visto dentro sin pedir permiso. El padre Pistola seguía de pie, no lo señalaba ni lo confrontaba, solo lo sostenía con la mirada, como si dijera, aquí no vine a juzgarte. Vine a despertarte. Hay hombres que aprenden a fingir tan bien que hasta Dios tarda en reconocerlos, dijo entonces el sacerdote, mirando hacia el altar, pero el alma siempre acaba hablando, y cuando lo hace, no hay fama que la calle. Eugenio sintió un nudo en la garganta. Ya basta, por favor. Pero no lo dijo, no podía porque parte de él no quería que terminara, parte de él necesitaba escuchar cada palabra, aunque doliera. No necesitas confesarme con palabras, continuó el padre. Ya lo hiciste cuando entraste, lo hiciste con tu forma de mirar al suelo, con tus hombros caídos, con tu presencia callada. A veces, quien no dice nada, grita más que todos. Eugenio respiró profundo, le ardían los ojos, y no por el incienso, sino por todo lo que venía acumulando desde hacía tanto. ¿Por qué vine aquí? ¿Qué busco realmente? Paz, tal vez eso, paz. El sacerdote caminó hacia el costado del altar, donde la luz que entraba por el vitral le daba al rostro una claridad extraña, casi sagrada. Tú viniste buscando silencio, pero Dios quiere hablarte, por eso estás aquí. Eugenio sintió un temblor leve en las piernas. No era miedo, era vulnerabilidad. Esa clase de temblor que da cuando uno deja de sostener la máscara y se da cuenta de que lleva años cargándola sin darse permiso de soltarla. El que vino roto. Ahora esa frase volvía con más fuerza, porque ya no era una línea más del sermón, era una verdad sin disfraz. El padre Pistolas permanecía en silencio, no tenía prisa. A veces el sermón no está en lo que se dice, sino en lo que se deja sentir. Eugenio bajó la mirada y cerró los ojos por un momento. No para evitar las lágrimas, sino para contenerlas sin hacer ruido. ¿Cómo fue que llegué hasta aquí? ¿Cómo pasé de llenar teatros a necesitar vaciarme por dentro? No había una sola cámara, ni un reflector, solo ese vitral que iluminaba la escena como si alguien lo hubiera diseñado para que en ese instante, justo en ese punto del día, la luz le cayera encima al que más lo necesitaba. El sacerdote se acercó un par de pasos, pero no para imponer autoridad, sino como quien se acerca a un hijo que está a punto de romperse. La gente cree que los fuertes no se caen, pero se equivocan, lo que pasa es que cuando un fuerte se cae, lo hace por dentro, en silencio, sin testigos, y a veces sin regreso. Eugenio sintió el temblor en la quijada, el que viene antes del llanto, y no era por lo que se decía, sino por lo que ya no podía seguir sosteniendo, porque todo lo que llevaba años acumulando se había hecho una bola pesada que ahora quería soltarse a como diera lugar. Muchos cargan con un personaje, uno que el mundo aplaude, uno que da risa, uno que parece inquebrantable, pero llega un momento en que ya no sabes si estás actuando o sobreviviendo. Eugenio sintió como si le hubieran leído la vida, sin libreto, sin ensayo. ¿Qué parte de mí está llorando ahora, el padre, el actor, el hijo, o el hombre que nunca supo detenerse a sanar? La voz del sacerdote se volvió más suave, como si, en lugar de hablar, acariciara. El problema no es que estés roto, el problema es que dejaste que el mundo te convenciera de que no tenías derecho a sentirlo. Eugenio tragó saliva, tenía los ojos brillosos, y esta vez no hizo nada por ocultarlo. Ya estoy aquí, que duela todo lo que tenga que doler. El padre Pistolas no se acercó más, pero no hacía falta. Entre ellos había algo suspendido que no podía verse, pero se sentía, un puente invisible entre lo que uno ya no podía callar y lo que el otro sabía escuchar. El sacerdote guardó silencio. Como si supiera que lo más importante ya había sido dicho. Lo miró una vez más, pero no con lástima, lo miró como quien reconoce a otro guerrero que, por fin, se permitió caer.
Eugenio respiró profundo, su pecho subía y bajaba con dificultad, no por cansancio físico, sino por todo lo que acababa de soltar sin decir una sola palabra. ¿Qué sigue? ¿Me levanto? ¿Me quedo aquí? Pero no había prisa, nadie lo empujaba ni lo interrumpía. El templo seguía igual de callado, como si lo estuviera abrazando en su ruina sin exigirle explicación, y ese silencio era lo más cercano a la paz que había sentido en años. El padre Pistolas dio media vuelta y caminó lentamente hacia la imagen de Cristo crucificado. Ahí se detuvo, no para rezar, sino para observarlo. Lo hizo en silencio, como si entre él y esa imagen hubiera conversaciones viejas que solo el alma entiende. Eugenio lo siguió con la mirada, y en ese gesto, algo cambió dentro de él. No de forma estruendosa ni repentina, sino como una puerta interna que se entorna apenas, dejando pasar un poco de luz donde todo había sido oscuridad. ¿Sabes qué es lo más duro de servir a Dios? Dijo de pronto el sacerdote, sin girarse. Que uno también se rompe, pero tiene que seguir de pie. Eugenio cerró los ojos por un momento. Esa frase no la había visto venir, pero le entró como puñal en un lugar que ni él sabía que tenía expuesto. También se rompe, pero tiene que seguir de pie. Quizás no eran tan distintos, quizás él no era el único que llevaba años caminando con una herida abierta detrás de la sonrisa. A veces no se trata de levantarse fuerte, sino de rendirse en el lugar correcto, agregó el padre con voz serena. Porque hay rendiciones que no son derrota, son el principio de la sanación. Eugenio bajó la cabeza y asintió apenas, no porque entendiera todo, sino porque, por primera vez, no necesitaba entenderlo todo, solo sentirlo. El sacerdote se giró lentamente y volvió a mirarlo, ya no como el hombre que cargaba culpas, ni como el que hacía reír a todos, lo miró como quien reconoce un alma cansada, que finalmente encontró el lugar donde podía respirar sin fingir. Eugenio no se movió de la banca, no por indecisión, sino porque algo dentro de él le pedía quedarse un poco más, como si su alma, esa que había callado durante años, al fin se sintiera escuchada, y no quería interrumpir el eco de lo que acababa de pasar. El padre Pistolas no lo miró más, simplemente caminó hacia la sacristía con la misma calma con la que había llegado, como si supiera que lo que debía decir ya había sido dicho. No hubo despedida ni consejo final, porque a veces, lo más sabio es no decir nada cuando el corazón sigue procesando todo. Eugenio bajó la cabeza. Respiró profundo y sintió como el peso en su espalda se había hecho más ligero. No porque alguien lo hubiera cargado por él, sino porque al fin había dejado de fingir que no existía. Miró hacia el altar, la figura de Cristo colgando del madero tenía ahora otra expresión, o quizás era su propia mirada la que había cambiado. Por primera vez no lo veía como juez, sino como compañero, alguien que también supo lo que era sentir el abandono en el alma. Se quedó ahí sentado varios minutos más, no había misa, no había aplausos ni cámaras, pero había algo más importante, un momento de verdad, y en esa verdad, Eugenio comprendió que no hacía falta tener las respuestas. A veces basta con hacer las preguntas correctas y animarse a escuchar lo que hay detrás del silencio. ¿Dónde estuve todo este tiempo? ¿Por qué tardé tanto en venir aquí? No lo sabía, pero ahora entendía que llegar tarde a la paz también cuenta como llegar. Se puso de pie, no con prisa ni con euforia, se levantó como quien se ha reconciliado con una parte de sí que había negado por años. Miró una vez más hacia el altar, luego volteó hacia la banca donde estuvo sentado, y sintió que dejaba ahí una versión de sí mismo que ya no volvería a cargar. Salió de la iglesia sin mirar a nadie. El sol le pegaba directo en el rostro, pero esta vez no molestaba. Era otra luz, una que no quemaba, sino que revelaba. Caminó hacia su auto en silencio, con los ojos brillosos y el alma temblando, pero por dentro algo había sanado, y aunque no había habido un milagro, ni una revelación mística. Eugenio sabía que algo había cambiado para siempre, porque a veces no necesitas ver a Dios, solo necesitas sentir que te habló. Eugenio manejaba en silencio, las manos en el volante, los ojos fijos en la carretera, pero su mente aún dentro de aquella iglesia. El padre Pistolas no lo había tocado, no lo había abrazado ni lo había bendecido con grandes palabras, pero lo había sanado. ¿Cómo se llama eso? Cuando alguien te habla sin invadirte, cuando te confronta sin juzgarte. No sabía el nombre, pero sabía cómo se sentía. El retrovisor le devolvía su propio rostro,
y por primera vez en mucho tiempo, no le pareció un personaje. Era él. Solo él. Con todo lo que había sido, y todo lo que estaba por sanar. Recordó una frase del sacerdote: no necesitas confesarme con palabras, ya lo hiciste cuando entraste. Y ahí entendió algo más profundo, que a veces, la fe no llega con gritos ni con aplausos, a veces entra despacio, como un susurro que acomoda lo que el alma desordenó. El semáforo cambió y siguió su camino, pero ya no era el mismo. Pasó junto a una avenida conocida, donde alguna vez lo pararon para pedirle una foto. Esta vez nadie lo reconoció, y eso le dio paz. Porque no quería ser visto como figura, sino como un hombre que, aunque tarde, supo volver a escuchar su corazón. La ciudad seguía con su ruido, su prisa, su caos, pero dentro de Eugenio había otra cosa, una calma que no dependía del mundo, sino de lo que había encontrado en ese silencio sagrado. Volveré, pensó sin decirlo, como quien se promete en silencio lo que aún no sabe cómo cumplir, pero que sabe que no puede dejar morir. Esa noche, Eugenio no encendió la televisión. Tampoco revisó su celular ni intentó distraerse con nada. Solo se quedó en el sillón, con las luces apagadas y una cobija encima, escuchando el silencio de su casa como si lo descubriera por primera vez. Cerró los ojos, no para dormir, sino para sentir. Porque el cuerpo también necesita espacios donde no se le exija producir, entretener o funcionar, solo ser. ¿Y si este es el verdadero éxito? Poder estar solo, y estar en paz. Recordó el rostro del padre Pistolas, la firmeza en su voz, pero también la ternura escondida en su mirada. No era un sacerdote común, era un hombre que había entendido que para hablar de Dios, primero hay que aprender a escuchar al hombre. Y eso había hecho con él, escucharlo sin que hablara, acompañarlo sin que lo pidiera, sostenerlo sin tocarlo. El reloj marcaba la medianoche. Afuera, todo estaba en calma, y adentro, por primera vez en mucho tiempo, también. Eugenio se recostó en el sillón. No tenía respuestas, no tenía un plan, pero tenía algo que hacía mucho no sentía, una certeza sin palabras, de que no todo estaba perdido. Porque cuando un corazón herido encuentra un lugar donde puede dejar de fingir, ese lugar, aunque sea por unos minutos, se convierte en sagrado. Y esa noche, su hogar, lo fue. A la mañana siguiente, Eugenio despertó sin alarma. El sol entraba por la ventana con una suavidad inusual, como si el día supiera que no debía apresurarlo. No saltó de la cama. No revisó su agenda. Solo se quedó acostado, mirando el techo, respirando hondo, sintiendo que algo dentro de él ya no pesaba igual. Se levantó sin prisa. Caminó hacia el baño, se lavó la cara, se miró al espejo, y por primera vez en mucho tiempo, no buscó al personaje, ni al actor, buscó al hombre. Al que a veces no sabe qué hacer con tanto. Pero sigue de pie. Ese día no hubo ensayos ni grabaciones. Solo una caminata por el parque con ropa sencilla, gafas oscuras y una gorra cualquiera, no para esconderse, sino para pasar desapercibido. Porque había algo liberador en no tener que sostener ninguna imagen. Se sentó en una banca. Observó a los niños jugar, a los ancianos conversar, a las madres correr detrás de sus hijos, y sintió que la vida tenía música otra vez. No como una canción que se canta, sino como una melodía que se percibe sin necesidad de entenderla. Sacó su celular, no para grabar ni publicar, sino para escribir. Abrió la app de notas y sin pensarlo demasiado, escribió una frase. Dios no te pide que seas perfecto, solo que no te escondas. La leyó una vez más, y la dejó ahí. No necesitaba compartirla con millones. Bastaba con que fuera verdad para él. Porque hay cosas que no se dicen en voz alta, pero se graban en el alma. Días después, Eugenio regresó a los foros. Las luces, los guiones, los asistentes corriendo de un lado a otro, todo seguía igual, pero él no. Ya no se reía tan fuerte como antes, pero sus sonrisas eran más sinceras. Ya no hacía chistes para llenar vacíos, sino para compartir momentos. Había algo en su mirada, algo que no se podía explicar, pero se notaba, una quietud nueva, una especie de reconciliación interna. Nadie le preguntó qué había pasado. Nadie sabía que en una iglesia polvosa, bajo un sermón sin filtros y una mirada sin juicio, Eugenio había dejado de huir de sí mismo. Una tarde,
mientras se maquillaba para una escena, el asistente le dijo al pasar, «Oye, últimamente te ves, distinto, no sé, más tranquilo». Eugenio sonrió apenas, no dio explicación, solo miró su reflejo en el espejo y pensó, «No estoy actuando, por fin». Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela. No había ritual ni motivo especial, solo quería encender algo. Se sentó en silencio, sin televisión, sin celular, sin ruido. Y dejó que el fuego pequeño iluminara la habitación, como si con eso bastara. Y en medio de esa quietud, recordó la voz del sacerdote, «No necesitas confesarme con palabras, ya lo hiciste cuando entraste». Suspiró hondo, se recostó en el sillón y, antes de cerrar los ojos, se dijo a sí mismo, como si fuera una oración. «No tengo todo resuelto, pero ya no me estoy escondiendo». Y ahí, en esa frase, en esa pausa, en esa simple aceptación, estaba su verdadero milagro.